Bienvenidos a Abre Mis Ojos. Abre Mis Ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre Mis Ojos, en donde vamos a continuar hablando acerca de la salud. Pero en este episodio vamos a enfocarnos en lo que se refiere a nuestra alimentación, a la salud y nuestra alimentación. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a ello, qué dice con respecto a las leyes alimenticias, porque hay bastantes cosas en la palabra de Dios que nos hablan acerca de lo que Dios nos ordena, nos dice que debemos de consumir y también lo que debemos de evitar. Y es muy interesante lo que está en la palabra de Dios. Y vamos a comenzar por ahí, porque en Levítico 11 Dios dio estas leyes y declaró a su pueblo Israel lo que habían de comer y también lo que habían de evitar. Y vamos a ver un poquito más adelante que esto son leyes que fueron creadas desde la creación y que son leyes muy muy importantes. Vamos también a comprobarlo esto con la ciencia, cómo la ciencia está solamente ahora respaldando lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, porque recordemos que la Biblia es la única fuente de verdad absoluta al 100%. En Levítico 11, como ya mencionábamos, vamos a leer lo siguiente, donde nos habla acerca de las carnes que debemos de, o estamos permitidos para consumirlas, y las carnes también que debemos evitar. Y vamos a ver un poquito después los motivos por los cuales Dios le dio esta instrucción al pueblo de Israel. En el versículo 1 de Levítico 11 dice: Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablen a los hijos de Israel, diciendo: estos son los animales que comerán de entre todos los animales que hay en la tierra. Lo que sea que divide la pezuña y sea de pata hendida, rumia la rumia, de entre los animales, eso comerán. Solamente no comerán estos entre aquellos que rumian la rumia, o de los que dividen la pezuña. El camello, porque rumia la rumia, pero no divide la pezuña, es impuro para ustedes. Y el tejón de las rocas, porque rumia la rumia, pero no divide la pezuña, es impuro para ustedes. Y la liebre, porque rumia la rumia, pero no divide la pezuña, es impura para ustedes. Y el cerdo, aunque divide la pezuña y es de pata hendida, aún así no rumia la rumia, es impuro para ustedes. Aquí Dios dice las carnes que se pueden consumir y las carnes que se deben evitar. Y dice en realidad estas características: que tengan la pata hendida, que divida la pezuña o pata hendida, y que rumia la rumia. Entonces estos animales que rumian, que vuelven después a digerir de nuevo el alimento, se pueden consumir, los que tengan estas dos características, y nos da ciertos animales específicos que tienen una o la otra característica, pero no ambas. Y dice específicamente que no debemos de comerlo, como ya leímos: el tejón, el camello, la liebre, el cerdo. Y es muy específica. Y vamos a ver un poquito más adelante que esto está comprobado por la ciencia, que este tipo de carnes no fue diseñada para el consumo humano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios amoroso. Dios es amor. Y en su palabra nos ha explicado, nos ha guiado, nos ha enseñado las cosas que debemos de comer y también las cosas que debemos de evitar, que no fueron diseñadas para consumo humano. También después, en el versículo 9, aquí mismo en Levítico 11, habla acerca de los peces. Estos comerán de todos los que están en las aguas, lo que sea que tenga aletas y escamas en las aguas, en los mares y en los ríos, esos comerán. Y todo lo que no tiene aletas ni escamas en los mares y en los ríos, de todo lo que se mueve en las aguas y de cualquier cosa viviente que esté en las aguas, será una abominación para ustedes. Esto es una indicación muy, muy clara. Dice lo que tenga aletas y escamas. Estamos hablando de peces. Obviamente los pescados que tengan aletas y escamas. Hay peces también, pescados, ¿verdad? Criaturas marinas que no tienen aletas y escamas. Y dice, serán inmundos, serán una abominación.
no solamente de desecharlo, sino decir, esto ni siquiera acercarse. Eso incluye a todos los crustáceos, eso incluye a todo lo que es la langosta, camarón, ostiones, todo eso Dios dijo que sería una abominación. Y vamos a ver un poco más adelante la implicación de todo esto también a través de la ciencia, y vamos a ver otras cuestiones acerca de estas leyes alimenticias que sabemos han causado mucha polémica y mucha discusión entre las personas, incluso entre los cristianos que leen la Biblia, que leen estas cosas, y se han hecho argumentos de que eso ya es cosa del pasado o que fue solamente para el pueblo de Israel, pero vamos a leer acerca de ello. También habla aquí mismo en el capítulo 11 de Levítico acerca de las aves. Ya vimos las carnes, ya vimos los peces, y habla acerca de las aves. En el versículo 13 dice, y tendrán estos en abominación entre las aves, no serán comidas, son una abominación, el águila, el buitre negro y el quebrantahuesos, y el azor y el halcón según su especie, todo cuervo según su especie, y el avestruz, y el gran búho, y la gaviota, y los halcones pequeños según su especie, el mochuelo, el cormorán, el búho cornudo, y la lechuza común, y el pelícano, y el buitre lechuza, y la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Entonces ya hemos leído características de las carnes, de los peces, de las aves. Y de las aves es diferente, es interesante cómo cada una de estas secciones muestra algo diferente, lo relata de manera diferente. Entre los animales dice, no dice específicamente cuáles, pero dice las características, ¿verdad? Que rumien, la pata hendida, y dice cuáles no. De los peces en general, solamente aletas y escamas, eso es lo más fácil porque hay tantas criaturas marinas, pero aletas y escamas es muy fácil. Y en las aves dice, todas las aves que sean limpias se pueden comer, y nos declara entonces cuáles no, pero específicamente por sus nombres y sus clases. Y también habla acerca de los insectos, porque está muy de moda ahora en algunos círculos que se puedan comer insectos, que es mejor para la ecología, etcétera. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto. Aquí mismo en Levítico 11, en el versículo 20, dice, toda criatura que vuele en enjambre, andando sobre todas las cuatro patas, es una abominación para ustedes. Sin embargo, pueden comer de estos, de cualquier cosa que vuele en enjambre y que ande en todas las cuatro, aquellos los cuales tienen piernas juntas sobre sus patas, con los cuales saltan sobre la tierra. Entonces está hablando, ¿verdad?, de la langosta, del saltamontes, de este tipo de insectos se pueden comer. Incluso lo vemos en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, eso era lo que comía, ¿verdad? Comía langostas. No langosta de mar, estamos hablando de la langosta que es el saltamonte, ¿verdad? Y todo esto lo vuelve a reiterar en el Deuteronomio 14. Deuteronomio significa el recuento de la ley, donde se vuelve a mencionar la ley. Y en el capítulo 14 de Deuteronomio muestra lo mismo y muestra la unidad de la palabra de Dios, que no hay contradicciones, que está hablando acerca de lo mismo, de lo que dijo en Levítico 11, se habla también aquí en Deuteronomio 14. Y dice en el versículo 3 de Deuteronomio 14, dice, no comerán ninguna cosa abominable. Y acerca de las carnes dice lo siguiente en el versículo 4, estos son los animales que comerán: el buey, la oveja y la cabra, el ciervo y la gacela, y el corzo, y la cabra salvaje y la cabra montés, y el buey salvaje y la oveja montés. Y todo animal que divide la pezuña y la divide en dos pezuñas, y la rumia, entre los animales, esos comerán. Y después vuelve a resaltar lo que ya leímos de aquellos animales que no rumian o que no tienen la pezuña hendida, que tienen una característica, pero no ambos, incluyendo la liebre, el camello, el cerdo. También habla acerca de los peces en el versículo 9 y vuelve a reiterar lo mismo. Dice, estos comerán de todo lo que está en las aguas, todo lo que tiene aletas y escamas, y lo que no tiene aletas y escamas no comerán, es inmundo para ustedes. En el versículo 11
vuelve a hablar acerca de las aves y dice, comerán todas las aves limpias. Pero después empieza a detallar todas las aves inmundas o abominables, como dice, serán una abominación. Ahora, hay personas que argumentan, sí, pero eso fue para los judíos, o que el término judío está hablando de una porción muy pequeña de todo el pueblo de Israel, porque la tribu de Judá era solamente una de las 12 tribus. Pero incluso así, no es correcto el término, y vamos a ver algo muy interesante aquí mismo en Deuteronomio 14, porque en el versículo 21 dice lo siguiente: no comerán nada que muera de sí mismo, se lo darán al extranjero que esté en sus puertas para que él pueda comerlo, o pueden venderlo a un extranjero, porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios. Pero es interesante, ¿cómo dice que para el extranjero? Dice algo que muera de sí mismo, pero no de estas cosas. Nunca menciona que los animales abominables o inmundos o impuros o no aptos para consumo humano se le puedan dar al extranjero entre ellos, porque no fueron diseñados para el consumo humano. Solamente habla de las cosas que mueren de sí mismo, o las cosas mortecinas, como dicen algunas otras versiones. Dice que nada mortecino comerás, les dice, y ahí sí les dice que es por un asunto de santidad, pero para el Señor su Dios, de estar apartados el pueblo de los extranjeros. Pero no dice que se les pueda dar de comer cosas impuras, cosas que no fueron diseñadas para el consumo humano. Y las personas que argumentan que esto es solamente para el pueblo de Israel o para los judíos o que está en el pasado, vamos a ver cómo esto estaba verdaderamente establecido desde la creación, desde mucho antes. Y el hecho de que no esté escrito en la Biblia el día de hoy desde el principio no significa que esto no haya sido establecido por Dios desde el principio. De hecho, si vamos a Génesis, al capítulo 7, vamos a ver que desde Noé, desde el arca de Noé, ya se mencionaban estos animales limpios e inmundos. Vamos al capítulo 7 de Génesis, donde le dice Dios a Noé la instrucción del arca, de entrar en el arca. Y el Señor dijo a Noé: tú y toda tu casa entrarán al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Tomarás contigo todo animal limpio por 7, el macho y la hembra. Y toma 2 de los animales que no son limpios, el macho y la hembra. También tomarás de las aves del aire por 7, el macho y la hembra, para mantener viva su especie sobre la faz de toda la tierra. Porque en 7 días más haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y destruiré de sobre la faz de la tierra toda cosa viviente que he hecho. Y esto lo vuelve a corroborar. Entonces aquí está hablando de animales limpios y también animales que no son limpios. ¿A qué se está refiriendo? Porque Dios los diseñó a todos los animales. Se está refiriendo a limpios para el consumo humano. Limpios que son adecuados para el consumo humano. Y le dice que tome 7 parejas, 7 pares. Y en el otro, dice, de los que no son limpios, el macho y la hembra, 2. Dice 2, 7 y 2. ¿Por qué? Porque esto implica que de esos 7 también iban ellos a tener que alimentarse, y quería asegurarse que los animales limpios pudieran estar después del diluvio. Y en el versículo 8 lo corrobora de nuevo. Dice: de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de toda cosa que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 fueron a Noé entrando del arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Pero muchas personas toman este versículo 8 para decir: mira, de 2 en 2. Sí, pero hay que recordar que en el versículo 2 dice 7 parejas de los limpios y solamente 2 de los no limpios. 2 parejas, dice entonces el macho y la hembra, 2 parejas contra 7 parejas. Esto nos dice, nos afirma con certeza que las leyes de los animales limpios e impuros ya estaba desde el principio, ya estaba desde la creación.
Lo vemos en el arca de Noé, en Génesis 7, mucho antes que las leyes que fueron escritas en Levítico y posteriormente en Deuteronomio. Ahora, la ciencia el día de hoy está comprobando esto y está mostrando esto. Incluso esto lo tenemos también con sentido común. Por ejemplo, el no comer cerdo, porque dice que el cerdo es uno de los animales específicamente prohibidos para el consumo humano, y dice que dice que aunque tiene la pezuña hendida, no rumia, y por eso no se debe consumir. Y tiene todo el sentido del mundo cuando vemos el diseño de estos animales, de estas criaturas que Dios hizo, porque Él las hizo, y si nos dice que no las consumamos es por algo. La ciencia está revelando estas razones. Sabemos nosotros que, por ejemplo, los cerdos, como mencionaba, se alimentan de desechos. Hay un artículo de la Universidad de Florida donde dice lo siguiente: la alimentación de los cerdos y otros animales de ganado con desechos de alimentos o basura es una práctica común en todo el mundo y a menudo se concentra alrededor de los centros metropolitanos. Los residuos de platos de comida, antes denominados basura, pueden utilizarse como alimento para otras especies de ganado, pero se han utilizado con mayor frecuencia como fuente de alimento para cerdos. Esa es una de las razones por la cual Dios no quiere que nosotros consumamos el cerdo. ¿Por qué? Porque come basura. Dice este artículo: el desperdicio de alimentos se puede definir como cualquier material o subproducto comestible que se genera en la producción, procesamiento, transporte, distribución o consumo de los alimentos. Los principales productos de desechos con los que se alimenta a los cerdos son los residuos de platos y cocina, los residuos de panadería, los productos alimenticios de las tiendas de comestibles. Las principales fuentes de desperdicio de platos son los restaurantes, instituciones, escuelas y en menor medida los hogares. Y así se ha acostumbrado a través de la historia humana a dar a los cerdos la basura. Ellos comen basura. Incluso comen sus mismas feces. Y está comprobado que por muy limpios y que por muy bien alimentados que estén los cerdos, ellos comen sus propias feces y su propio excremento, y eso es algo terrible. Dice, por un lado dice, eso vuelve a la flora intestinal del cerdo y lo mantiene saludable, pero eso no es apto ni fue hecho para el consumo humano. En otro artículo de Medicine.net está titulado "¿La carne de cerdo es mala para ti y es peor que la carne de res?". Se hace esta pregunta en el artículo, y el artículo declara lo siguiente: la carne de cerdo contiene altas cantidades de grasas saturadas y ácidos grasos omega 6, como el ácido linoleico. Se ha demostrado que estas grasas pueden empeorar los efectos del abuso del alcohol y causar la enfermedad del hígado graso. Puede empeorar la salud del hígado y provocar cirrosis. También el artículo menciona acerca de la múltiple esclerosis y dice en el artículo: la esclerosis múltiple es una afección neurológica a largo plazo que afecta el cerebro y la médula espinal. Se desconoce su causa, pero la evidencia sugiere que el consumo de carne de cerdo y la ingesta de grasa pueden estar asociados con la esclerosis múltiple. De hecho, algunas investigaciones indican que el aumento de la grasa y la ingesta de carne de cerdo puede triplicar el riesgo de esclerosis múltiple. Y esto es muy claro, porque el cerdo tiene muchísima grasa. También el artículo habla acerca de otros tipos de infección, como la yersinosis, que es un tipo de bacteria dañina que se encuentra en los cerdos y puede causar dolor abdominal, fiebre, vómitos. También parásitos es muy común, es muy conocido. Los parásitos, ¿sí? Sobre todo dice si la carne de cerdo no se cocina adecuadamente, pero la realidad es que esto es por diseño. Estos parásitos viven confortablemente en el organismo de un cerdo, porque para ello fueron diseñados, para comer desechos. La cisticercosis puede venir a través del comer la carne de cerdo.
y esto puede causar convulsiones. Epilepsia es una enfermedad terrible, la cisticercosis, porque son parásitos que se van al cerebro y pueden causar estos daños de epilepsia, daños musculares y oculares. Entonces hay muchos riesgos asociados con esto. Incluso los doctores, es una de las primeras cosas que le dicen a una persona, especialmente los doctores que están un poquito orientados de manera más natural. Lo primero que le dicen a las personas es no comas grasas, no comas cerdo. Esta es la razón, porque son altas, no es saludable para el cuerpo, no fue diseñado para el consumo humano. En otro artículo, en un sitio llamado Eating the Wild o Consumiendo lo Salvaje, dice qué comen los camarones, y dice, esta es una guía comprensiva de esto, y hay unas preguntas, se hacen algunas preguntas de lo que comen, por ejemplo, los camarones, porque esto también nos da a entender las razones por las cuales no debemos comer, por ejemplo, camarones o crustáceos, porque obviamente no tienen aletas y escamas. Pero una de las preguntas en este artículo, en esta guía, es si los camarones comen materiales en descomposición. Y el artículo dice lo siguiente: los camarones comen cualquier cosa que puedan tragar, ya sea vivo o muerto. De hecho, los camarones son reconocidos por su capacidad para mantener ambientes acuáticos más limpios al comer materiales en descomposición, que de otro modo se acumularían y afectarían la calidad del agua. Y dice, esto es especialmente cierto para los camarones de agua dulce, porque se alimentan principalmente de partículas microscópicas de algas en descomposición en el fondo del lago o arroyo. Y esto es muy importante que lo entendamos. Los camarones, los crustáceos, por lo general están en el fondo del mar, en el fondo del lago, de los ríos, están limpiando. Son criaturas que son los que limpian y comen los desechos. Ellos tienen la capacidad de comer cosas, como ya leímos, en descomposición, no solamente algas, sino también pequeños peces y otras cosas. Entonces ellos son los que limpian eso. También está bien documentado que hay muchos riesgos de comer ostras y almejas crudas. ¿Por qué? Porque tienen bastante bacteria. A veces en el esfuerzo de promover este tipo de alimentos se dice que es por agua contaminada, pero en realidad estos crustáceos y estas otras seres marinos, como las ostras, las almejas, tienen mucha contaminación, tienen bacterias y contaminación por parásitos o virus, ¿verdad? De heces, de muchas cosas, de personas, de animales. Son cosas que no fueron diseñados para consumo humano. Finalmente, a comentar algo de las aves también. En un blog en internet de Wild Explain, o lo salvaje, ¿verdad?, explicado, se hace la pregunta acerca de que si se pueden comer buitres, porque vimos, ¿verdad?, en Levítico dice que el buitre es una de esas aves que no se deben de comer. Y aquí la conclusión, lo que dice el artículo, dice: no, nunca debes comer carne de buitre. No se recomienda comer estas aves llenas de enfermedades, ni siquiera para sobrevivir. Los buitres comen animales muertos y por eso tienen un sabor horrible. La carne podrida que comen los buitres infunde bacterias en sus cuerpos. Estas bacterias en descomposición liberan sustancias químicas tóxicas que hacen que la carne de los buitres no sea comestible. Por lo tanto, comer un buitre significa amenazar tu salud. Eso está clarísimo. Y es que las aves de presa, como los buitres y los cuervos y otras aves de las que habla, ¿verdad?, la palabra de Dios, que dice, por ejemplo, el búho, ¿verdad?, o el halcón, estos animales de presa, las águilas, todos estos comen roedores, comen carne de animales muy inmundos, pero sobre todo las aves de presa comen los animales muertos. Ellos se encargan de limpiar los cadáveres en la naturaleza, donde nadie va y limpia esos cadáveres. Estas aves de presa y estas aves de rapiña son aquellas que se encargan de limpiar todo ello.
se encargan de limpiar y todo está en un ecosistema balanceado, pero Dios las creó con ese propósito y por eso nos dice que no debemos consumirlas, porque ya leímos, están llenas de toxinas, de parásitos, pero Dios las diseñó de esa manera, que a esos aves de presa no les sucede nada, porque están diseñadas para comer eso. Y obviamente no es bonito el olor, ni como dijo, ni el olor ni el sabor de este tipo de carnes no se deben consumir. Y Dios lo declara en su palabra, demostrando nuevamente que la Biblia es la verdad y que lo que nos dice la palabra de Dios es cierto y ha sido cierto desde el principio y será cierto hasta el final. Ahora, sabemos que en la Biblia hay otros pasajes que ciertas personas usan para justificar el comer ciertos tipos de alimentos, pero en el próximo episodio vamos a analizar esto y vamos a ver qué dice la palabra de Dios realmente en estos pasajes en el Nuevo Testamento acerca de Jesús, acerca de Pedro, y vamos a ver qué dice con respecto a los animales limpios e inmundos y al consumo de esta carne. Pero hoy hemos visto que Dios es un Dios de amor y que nos ha dejado en su palabra guías para la salud, guías específicas en lo que debemos y lo que no debemos consumir por nuestro propio bien. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.